Bueno, muy bien, aquí estamos. Es la hora 7, un minuto en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, llevando, por supuesto, como cada jornada, adelante la información. En este momento la sensación térmica es de 3 grados 2 décimos. Bueno, todavía el frío no llegó, pero se hace sentir a la mañana. Y por supuesto, hoy sí comienza algo que es un impacto claramente en el bolsillo, que es la nueva tarifa del transporte público de pasajeros en Mar del Plata, un tema del que ya hemos hablado en varias oportunidades, que expresa el esquema completamente desfasado que tiene en este momento la economía argentina como consecuencia de la implosión del valor del peso argentino. Esto que ha literalmente desarmado toda la estructura de precios, en donde ya directamente por momentos no sabemos, no tenemos idea de qué vale qué cosa, de qué está bien y qué está mal. ¿Mm? En este sentido, bueno, las cuestiones van a ir acelerándose. Ayer Cristina Elizabeth Fernández celebraba en su cuenta de Twitter el 60% de aumento salarial obtenido por los bancarios, demostrando que la articulación que venía llevando adelante el titular de la bancaria y diputado nacional tiene que ver con un objetivo de carácter político. Estas cuestiones que son, digamos, a veces complejas de explicar, porque todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de decir, bueno, pero yo quiero recibir un dinero que sea una compensación suficiente por mi tarea que me permita vivir de manera digna. De eso se trata. ¿Qué es lo que ocurre con un esquema de estos? Donde la destrucción del valor del peso como consecuencia de las políticas macroeconómicas del gobierno es una consecuencia, digamos, una situación secuencial donde todo se acelera, bueno, que estamos entrando en un estadio bastante parecido a aquel que provocaron en su momento, allí por la década del 70, dirigentes gremiales, que también estaban en la lógica y en la dinámica de Cristina y que terminaron llevándose o contribuyendo a llevarse completamente puesto un gobierno electo de manera democrática, por imperfecto que fuere, el que en ese momento representaba Isabel Martínez, viuda de Perón, al frente del gobierno nacional. Cristina agregó nafta al fuego, varios agregaron nafta al fuego, al decir que un gobierno legítimamente electo puede llegar a ser un gobierno ilegítimo si se toma en cuenta su ineficacia. Ese es el mismo argumento que se utilizó para el desplazamiento de los gobiernos electos democráticamente en la Argentina. Alguien que, digamos, no gobierna bien se puede transformar en ilegítimo. Ese es el argumento que recurrentemente daban aquellos que apañaban o empujaban los golpes militares durante las nefastas décadas de la llamada alternancia cívico-militar en nuestro país. ¿eh? Este, por supuesto, acá Martín me apunta, sí, a eso iba yo, porque hay varios artículos en los últimos días en donde, bueno, un par de zapatillas está en el mismo rango de cantidad de pesos que necesito para pagar un alquiler, lo cual habla de, este es un gran ejemplo de la destrucción del valor del peso. Es decir, hay alguien que en algún momento determinado puso dinero, puso su esfuerzo, construyó una casa, construyó un PH, se metió a comprar un departamento en el Pozo, hizo un gran esfuerzo. ¿Qué pensaba a lo mejor con eso? Bueno, yo tengo mi propiedad, pero si tengo otra y el dinero que voy teniendo lo pongo aquí, voy a obtener una renta. Hoy un alquiler no es una renta para el propietario, que en el mejor de los casos se empata con respecto de impuestos, gastos y todo lo demás, y es un esfuerzo enorme para el bolsillo del que percibe un devaluado salario en la República Argentina. En paralelo aparece esta otra cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque rigor, un par de zapatillas, que es un ejemplo como cualquier otro, tiene, además de lo que significa que alguien dirá, bueno, no, lo que pasa es que los precios internacionales, miren, esa zapatilla, cuando usted la compra, cuando se la facturan por derecha, tiene 45% de impuestos. Es decir, el precio real antes de impuestos es mucho más bajo. Lo que ocurre que, bueno, tenemos este esquema de una voracidad del Estado que se lo lleva todo.
Acá también quiero hacer hincapié en un tema que es realmente impactante. Creo que no hay antecedentes en el Departamento Judicial Mar del Plata de esta cuestión de una mujer que está acusada de mentir sobre abuso sexual en un asalto, tiene 39 años, se ha determinado por ahora que va a continuar en detención. La mujer se presentó, hizo una denuncia donde dijo que, bueno, que había sido asaltada, que había sido abusada. La investigación que se hizo demostró que ella había estado en un lugar, en un ámbito determinado, con personas, compartiendo alcohol y compartiendo drogas. La identidad de los detenidos nunca se proveyó, cosa que me parece sensata e inteligente que se haya hecho, en vez de mandarlos directamente a la hoguera. Y bueno, veremos cuánto dura esa situación de detención. Lo que ocurre es que una vez más, detrás de esto, es decir, la cuestión central, ¿cuál es? Bueno, la cuestión central es que la mujer se presenta, va a la comisaría de la mujer, dice que hay dos sujetos a los que identifica que la han asaltado y que la han abusado, los tipos son detenidos, niegan absolutamente todo, se hace un trabajo de investigación y se determina que esto no era real. Muy bien. ¿Cuáles serían las motivaciones, no? ¿Cuáles serán las motivaciones detrás de todo esto? De un tema que empieza a tener un cierto volumen de carnadura y de comprensión, que es no ir, digamos, decir, bueno, esto está denunciado, entonces si está denunciado, el criterio ese que se ha dicho muchas veces, bueno, que no hay que investigar a la víctima. Bueno, lo primero que hay que establecer en una investigación es si la víctima es víctima. Establecido que la víctima es víctima, habrá que ir con todo el peso de la ley. Justamente esto comienza a ocurrir en el caso del ex gobernador y ex senador por la provincia de Tucumán, Alperovich, en donde, bueno, se ha dispuesto su procesamiento, procesamiento que tiene que ver efectivamente con la denuncia que hizo una sobrina suya. Las cuestiones que están vinculadas al tema de todo lo ocurrido allí son muy fuertes. La denuncia es muy fuerte y amén de que la denuncia es muy fuerte, lo cual ya de por sí es una cuestión tremenda, es yo diría, la actitud de monstruo directamente de Alperovich. Esto lo estoy diciendo en función de lo que está planteado y dado por parte de la justicia por aceptado como ocurrido. Quiero ser muy claro en esto, ¿no? Bueno, lo concreto es que el juez nacional Osvaldo Rapa le ha imputado el delito de abuso sexual en perjuicio de su ex colaboradora y sobrina segunda. Había prestado declaración indagatoria por vía Zoom. En esa ocasión, Alperovich había expuesto durante más de una hora y media su versión de los hechos. Luego de lo mismo dijo, realicé un extenso descargo en mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política. Rapa tenía 10 días hábiles para resolver la situación. Alperovich es senador de mandato cumplido, no tiene cargo político en este momento. Por supuesto, a partir de esto no tiene fueros parlamentarios. Esto debe ser ya más o menos como la nueva pesadilla de Cristina, ¿no? Dice, hizo un extenso descargo, dijo Alperovich. Bueno, lo concreto es que el magistrado ayer dictó el procesamiento en relación a esta situación ocurrida en 2019. Es muy curioso porque algunos medios dicen se mantiene en reserva el nombre. No, se conoce perfectamente la sobrina, inclusive hoy La Nación publica alguna imagen de esta joven. La cuestión y lo que tiene que ver con este tema es la pertinancia del fiscal Santiago Bismara y la titular de la UFEM, esto es Justicia de Tucumán, Mariela Laboceta, quienes habían reiterado el pedido de indagatoria contra Alperovich. Me parece que estamos encontrándonos con un momento, por lo menos es un momento, ¿sí? En donde, bueno, hay como una señal no escrita en los cuerpos de fiscales de comenzar a avanzar, de comenzar a ir adelante con temas que son absolutamente complejos. Le voy a dedicar dos párrafos, yo no creo que valga más,
al tema de Jorge Bergoglio, eh, ese argentino que tanto nos conmovió cuando se anunció que era el nuevo Papa y que cada vez se aleja absolutamente más de, de su propia grey y de la propia visión de humanidad que debe inspirar el papado. Monaguillo de Putin. La frase del Papa dicen que trabó el diálogo con el patriarca ruso. Desde Moscú calificaron como deplorables las declaraciones de Francisco, quien dio detalles de su charla con el patriarca Kirill. El patriarca Kirill es una suerte de equivalente, aunque no es exactamente la misma figura, de la iglesia rusa, ¿no? El patriarcado ruso calificó como deplorable la versión que Francisco dio de su diálogo con el patriarca Kirill. En una entrevista publicada al Corriere della Sera, Francisco había sostenido haber requerido que no fuera el monaguillo de Putin. Esas declaraciones, dicen, difícilmente contribuyen a la instauración de un diálogo constructivo entre la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa rusa, que es particularmente necesario en este momento. En realidad, más allá de esto, de que el patriarcado ruso se haga el ofendido, hay que decir que el patriarca Kirill es un patriarca que apoya la persecución de las sexualidades diferentes, gay, lesbianas, todo el colectivo LGBT. Rusia es un país donde se persigue con cárcel, donde se persigue públicamente y no hay castigo para los violentos sobre las personas con sexualidades diferentes. El patriarca apoya esto. Y el patriarca ha hecho una alocución permanente y sistemática justificando la barbarie rusa sobre el pueblo ucraniano. La verdad, que el patriarca se ofenda. El problema es por qué el Papa no va a Ucrania. Debió haber sido el primero en ir. Y el primero en estar al lado de Zelensky y del pueblo ucraniano. Ahí está la cuestión. Todo esto otro es meramente anecdótico. Después te voy a contar de algo que abunda en la idea que venimos expresando aquí, que compartimos con muchos de ustedes, o muchos de ustedes comparten y proclaman por las suyas. Lo que parecía ser un día más en el Colegio del Salvador, en la provincia de Jujuy, ha terminado en un escándalo bochornoso. Un estudiante de ese colegio llevó brownies con marihuana. Provocaron que 3 compañeras suyas terminaran en el hospital por haberlas consumido. Pero eso lo vamos a ampliar luego. 7:14, estamos en la 99.9, la sensación térmica 3 grados 6 décimos. Ya continuamos.